Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías. Seguimos reflexionando en Zacarías. Vamos a ir al capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 ya de Zacarías y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Zacarías capítulo 6. Y vamos a comenzar a leer o continuar leyendo, ¿no? Ya habíamos leído el versículo 1, el 2, el 3 también, pero vamos a retomar la lectura. Dice así, Zacarías capítulo 6, versículos 1 en adelante. Entonces levanté la mirada otra vez y vi 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. El ángel contestó. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte, el carro con caballos blancos va al occidente y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo, vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu, allí en la tierra del norte. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Heldaí, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehosadab, el sumo sacerdote. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Y nos vamos a quedar allí, porque todo esto que encontramos aquí, pues tiene cosas muy interesantes que debemos nosotros reflexionar, ¿sí? Debemos reflexionar en todas estas cosas interesantes que encontramos aquí. Cuando uno hace una lectura de estos versos, pues encuentra cierto paralelo entre la primera visión que tuvo Zacarías y la última visión que él está teniendo aquí. Si ustedes recuerdan, Zacarías en una sola noche tuvo varias visiones. Algunos somos de la línea de que fueron 8 visiones en una sola noche, otros somos de la línea de que fueron 10 visiones en una sola noche. Nosotros nos hemos ido por las 10 visiones y esta es como la última visión que encontramos nosotros acá, ¿no? Y hay una relación, aquí vemos un paralelo entre la primera y la última visión que tuvo Zacarías, pero hay una curiosidad y es con relación al orden y el color de los caballos, que es diferente, ¿sí? Hay una diferencia entre el orden y el color de los caballos. Pero independiente del orden y el color, necesitamos enfocarnos en lo que esto nos está
trayendo como referencia. Bueno, ¿a qué está referenciando todo esto? ¿De qué está hablando todo esto? Aquí nos está hablando de algunos aspectos importantes y vemos específicamente en esta porción que acabamos de leer que Dios es un Dios de juicio y que Dios va a castigar y que ese castigo no, como inicialmente se hablaba de que caería sobre varias naciones, aquí específicamente habla de que el castigo va a recaer sobre un solo país, ¿sí? Va a recaer sobre un solo país. Pero también otra de las curiosidades que encontramos aquí es que se describe a Dios como ese soberano. Dios, en uno de sus atributos, Él es soberano y aquí se lo distingue como ese Dios soberano. Y esos 4 caballos, pues vemos que son caballos que desarrollan una acción de Dios a través de estos seres especiales, agentes o ángeles, como nosotros querramos llamarles, ¿sí? Y aquí habla de 4 caballos de guerra. Y todos estos caballos de guerra, pues de alguna manera son una representación de esos seres espirituales, de esos ángeles que vienen a ser agentes enviados por Dios para cumplir el juicio de Dios. Y aquí hace referencia a eso. Pero también nos habla de 2 montañas de bronce. ¿Recuerdan ahí en la lectura? 2 montañas de bronce. Y cuando hablamos del bronce, decíamos también que el bronce es un metal que se referencia en la Biblia en varios apartes de la Biblia y son una representación del juicio de Dios sobre las naciones que atacaban o que atacarían a Israel. Y aquí nos habla de unos montes que posiblemente son el monte de Sión y el monte de los olivos, que son lugares allí donde se manifiesta el juicio de Dios. Pero aquí también hace referencia a el valle de Josafat. Y la palabra Josafat significa el Señor juzga. También es conocido como el Valle de Cedrón. Y curiosamente en la Biblia hace una referencia sobre este valle porque este va a ser el valle donde vendrá el juicio final. ¿Sí? Es un valle donde vendrá el juicio final. Pero referencia mucho este metal que es el bronce porque el bronce simboliza el juicio divino y uno encuentra algunas referencias ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la serpiente de bronce, ¿recuerdan ustedes? Sí, la serpiente de bronce, el altar de bronce y estos elementos o estos objetos que encontramos nosotros aquí, la serpiente de bronce, el altar de bronce, son referencia de la manera como Dios juzga, de la manera como Dios trata con el pecado, la manera o los medios para Dios tratar con el pecado. Y también nos habla de 4 carros con los 4 caballos y todo esto nos hace recordar un poco lo que más adelante encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis también nos habla de esos caballos que son símbolos pues de guerra y de algunas situaciones que se van a estar viviendo en medio de esta humanidad. Si ustedes se adelantan ahí a Zacarías 6, en el versículo 4, voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual, dice, yo le pregunté al ángel, ¿y estos carros qué significan? El ángel me explicó, versículo 5, estos carros son los 4 vientos del cielo. Siempre están al servicio de Dios y ahora salen a recorrer todo el mundo. El carro de los caballos negros va hacia el norte, el de los caballos blancos va hacia el oeste y el de los caballos pintos va hacia el sur.
Bueno, ¿de qué está hablando o a qué está haciendo referencia aquí en esa visión el Señor y le está mostrando a Zacarías? Todo esto es una referencia o una imagen, cuando habla ahí de esos cuatro vientos, perdón, es una imagen de esos seres espirituales, de esos ángeles, de esos servidores o de esos agentes de Dios que han sido enviados para ejecutar el juicio en representación del Señor de toda la tierra. Que de por sí este título, el Señor de toda la tierra, es un título que se le da al Mesías en el tiempo del milenio. Entonces, desde Zacarías ya se nos está dando todo un panorama profético de todos los acontecimientos que se van a ir desenlazando a lo largo de la historia de la humanidad y que a veces nosotros no le prestamos atención por estar en otros asuntos diferentes, ¿cierto? Aquí la referencia es a los juicios sobre la tierra que iba a estar ejecutada o que serían ejecutadas esos juicios por los agentes de Dios y que hacen referencia a catástrofes. ¿Sí? Aquí está hablando de catástrofes, aquí está hablando de que uno sale al norte y otro sale al sur. Todo esto nos hace entender que esos juicios van a ser a escala global, que no va a ser en un solo lugar, sino que va a tener toda una incidencia a nivel mundial, afectando pues toda la tierra y a la humanidad. Esos caballos blancos y negros que salen al norte, de alguna manera están haciendo referencia a ese tiempo o a ese periodo de la gran tribulación, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el tema del trato de Dios con el pueblo de Israel. Porque lo que Dios nos hace entender a través de su palabra es que apenas vaya a iniciarse este periodo de la gran tribulación, nosotros los creyentes, ya seamos judíos o gentiles, los que hemos aceptado a Jesucristo, lo que realmente estamos viviendo la vida en Cristo, como dice Dios en su palabra, seremos raptados, ¿sí? Seremos arrebatados, seremos llevados a los aires y nos encontraremos con Él en los aires. Estos caballos blancos y negros que salen al norte y al sur, pues son esa referencia de ese tiempo de la gran tribulación y que tiene que ver con unas naciones. ¿Cuál creen ustedes que son las naciones que hacen parte y que van a ser partícipes de todo este periodo tan crítico de 7 años? Nada más que China y Rusia, ¿sí? Y curiosamente en estos días están de la mano, ¿cierto? Entonces estamos en esos tiempos especiales. Y como decía una frase ahí en la Biblia, el que tenga oídos, que preste atención. Los caballos negros entonces, de alguna forma nos están referenciando un primer juicio sobre Gog y Magog, y vemos también en esa visión del juicio que Dios muestra en su palabra allí en el libro de Apocalipsis, que primero sale los caballos blancos, que esto de alguna manera en Apocalipsis da a entender que va a haber un periodo de paz mundial como nunca antes lo ha habido, que es un periodo de mucha paz, pero que va a ser una paz engañosa. ¿Sí? Una paz que no es total, sino que va a ser engañosa y que en este periodo de paz es que se va a manifestar el anticristo. ¿Sí? Y uno encuentra en la Biblia pues algunas referencias sobre este personaje. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Mateo 24, si ustedes me quieren acompañar a Mateo 24, en el verso 3, dice allí, después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos.
Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Mira que desde mucho tiempo atrás se viene hablando de el tiempo del fin, ¿sí? Igual en Apocalipsis, allí en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 2 dice: miré entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Bueno, y estas son referencias a esos tiempos de supuesta paz, pero que más adelante se da cuenta de que es el preámbulo para la manifestación del anticristo, ¿sí? Aquí en este tiempo se inicia la manifestación del anticristo. Luego, como nos lo narra Apocalipsis, viene el caballo rojo, que es símbolo de guerra. Luego viene el caballo negro, que es símbolo de hambre, de enfermedad, de plagas. Luego viene el cuarto caballo, que es símbolo de muerte. Lo que uno nota en toda esta narrativa que Dios está mostrando a través de esta profecía o de estas profecías a Zacarías ahí en el capítulo 6 es que esto es todo un preámbulo para los juicios, todo un panorama de que algún día Dios juzgará a las naciones. Si usted se devuelve a Zacarías 6, en el versículo 8, ahí en la traducción en lenguaje actual dice: entonces el ángel me dijo, los caballos negros van hacia el país del norte para llevar a cabo mis planes. Hablando o haciendo referencia a el juicio de Dios sobre esa nación del norte, que posiblemente es Babilonia, ¿sí? Aquí vemos que él habla del reposo, de la ira, ¿sí? De que se le ha aplacado la ira, de que su venganza ya ha sido ejecutada. Eso tiene mucha referencia con lo que nos narra Apocalipsis en el capítulo 17 y en el capítulo 18, ¿sí? Habla también de los juicios, que de alguna manera esos juicios son la antesala para el establecimiento del reino de Dios. Vendrá todo ese periodo de tribulación o de gran tribulación, como también lo distinguimos, y de esto nos habla Apocalipsis 19 y 20. Lo que nos muestra todo esto es que Dios va a establecer, y es la promesa de que va a establecer su reinado. Ahí en el versículo 9 de Zacarías, en el versículo 9 de Zacarías 6 y en el 10 y 11 dice: Dios también me dio este mensaje. Geldaí, Tobías, Jedaías fueron llevados como esclavos a Babilonia, pero ya han regresado. Ve a verlos y pídeles que te den oro y plata. Con ese oro y esa plata irás a ver ese mismo día a Josías, hijo de Sofonías, perdón, para que te haga una corona. Esa corona se la pondrás a Josué, hijo de Josadab, que es el jefe de los sacerdotes. Y bueno, y ahí comienza toda la narrativa de lo que tiene que decirle. Y vemos aquí entonces que esto hace referencia a que Dios va a establecer y que Dios va a colocar a ese rey en el trono. Esto es como una simbología de la coronación, una simbología de la coronación que Dios va a hacer, una representación, en otras palabras, de la venida de Jesucristo y de ese futuro reino que Él va a establecer. Curiosamente, cuando uno mira estos nombres, Geldaí, Tobías, Jedaías,
tienen una significación muy interesante. Por ejemplo, Heldaí significa robusto. Tobías significa bondad de Dios. Y Jedaías significa Dios sabe o conoce. ¿Sí? Y entonces Dios está haciendo aquí una referencia a lo que tiene que ver con esa coronación del Mesías, porque eso es lo que sigue narrando ahí en el versículo 11, el versículo 12, versículo 13 dice, en el 12 y en el 13, darás este mensaje, así dice el Dios Todopoderoso, yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo y lo llamaré renuevo. Él se vestirá como rey y ocupará el trono para reinar, compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos dos. Y es interesante esto porque aquí nos está mostrando de alguna manera la coronación del Mesías. Y entonces Josué, el sumo sacerdote que está allí, es una representación, ¿sí? Una representación de el Mesías. Ese renuevo del que habla allí, el renuevo del que habla allí, se caracteriza por fungir dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios que está fungiendo allí? Por un lado es rey y por el otro lado es sacerdote. Y esto pues es muy conocido en toda la visión que se tiene en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. O sea, está haciendo referencia a Jesucristo. Esto que estamos narrando y analizando es una referencia a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y es un desafío, porque aquí a través de toda esta reflexión lo que encontramos es que estamos siendo llamados, estamos siendo motivados, estamos siendo desafiados a que nosotros consideremos a ese Mesías, a ese renuevo, que consideremos a ese sumo sacerdote que nosotros tenemos, que no solamente lo consideremos, sino que también lo sigamos y que lo obedezcamos. Y que, como nos lo narra la palabra del Señor, su retorno va a ser inminente para establecer su reino sobre la tierra. Desde ya aquí se está hablando de que va a haber un retorno del Mesías. Va a venir por segunda vez y va a establecer su reinado sobre la tierra. Cuando Él vino por primera vez, tuvo un propósito fundamental, que fue anunciar el amor de Dios, que fue anunciar el favor de Dios, que fue mostrar y manifestar a través de la obra que hizo en la cruz, que hay oportunidad para que Él que acepte y que le recibamos como Señor y Salvador. Pero también Él se muestra como nuestro profeta, porque Él vino y dio a conocer, anunció al Padre. Se le reconoce como el sacerdote o nuestro sacerdote, porque Él le intercede por nosotros delante del Padre. Se le reconoce como nuestro rey, porque Él es quien reina sobre toda la creación. Y entonces encontramos tres características en Jesucristo, ¿sí? Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey es Jesucristo. El famoso renuevo del que habla allí el versículo 12. Si ustedes van ahí al versículo 12, dice, así dice el Todopoderoso, yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo. Y en la traducción que estábamos mirando hace un rato, en la Nueva Traducción Viviente y en el versículo 12 dice, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño, ¿sí? En otras versiones dice el renuevo, ¿sí? Ese retoño, ese renuevo es Jesucristo, ¿sí? Ese profeta, ese sacerdote, ese rey, y ese renuevo es el que va a venir.
y va a retornar, y al que estamos nosotros esperando. Usted y yo estamos esperando a Jesucristo por segunda vez. Y habla del templo, ¿no? Curioso que el pueblo de Israel ha tenido varios templos. Uno encuentra el tabernáculo que se hizo en el desierto, uno encuentra el templo construido por Salomón, uno encuentra el templo de Zorobabel, el templo construido por Herodes en la época de Jesús y el templo de la gran tribulación, porque hay un templo, en este momento no existe templo, pero hay un templo que va a ser reconstruido y luego viene el templo del milenio, ¿sí? Interesante que Dios trata con el pueblo de Israel y el tema del templo. Pero aquí lo que leíamos en el versículo 12 dice, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño, él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. ¿Sí? Y está hablando es del milenio. Entonces miren que para el milenio igual el pueblo de Israel tendrá un templo, ¿sí? Porque es a través de este símbolo que Dios trata con ellos. Todo esto es interesante, pero pues uno mira que, como les decía ahora en la actualidad, pues no tienen templo. En la actualidad, el templo de Dios, ¿quiénes son? Nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Dice en el Nuevo Testamento. En la actualidad, pues cada uno de nosotros somos su templo, somos habitación del Espíritu Santo y eso pues nos desafía a que nosotros con responsabilidad cuidemos nuestro templo, nuestra vida, porque allí es donde obra Dios y a través de nuestra vida Dios obra en la vida de otras personas. Yo entendía esto como una visión a largo plazo. Nosotros somos llamados a tener una visión a largo plazo. Todo esto que narra la palabra del Señor, que nos muestra cosas que Él ha dicho que van a suceder, unas ya sucedieron, otras están sucediendo y otras están por suceder, ¿sí? Nosotros debemos desarrollar una visión a largo plazo, a eso somos llamados. ¿Y eso qué implica? Pues que desarrollemos una vida cristiana, una vida de fe centrada en Jesucristo, y eso pues nos lleva a desarrollar fe, implica creer, implica vivir, implica obedecer, pero también devoción en la palabra del Señor, porque no solamente podemos decir yo creo en Jesucristo, ¿sí? Como dice la canción, ¿no? Pero si no vamos a su palabra y no la conocemos, pues vamos a tener dificultad para entender qué es lo que Dios nos está o nos ha revelado, ¿sí? Y pues no solamente esa fe en Cristo, sino nuestra constante reflexión de la palabra de Dios y la actitud a renunciar, a que nosotros renunciemos a todo lo que anhelamos en nuestra condición humana y que nos distancia de Dios, de sus propósitos. Dios nos enfoca a que nosotros tengamos una vida centrada en Jesucristo, y producto de tener una vida centrada en Jesucristo, pues vamos a disfrutar de las bendiciones, de la seguridad, de la paz, de la estabilidad, de la vida eterna que Él nos ha ofrecido. Dios tomó la iniciativa y nos ofreció salvación, una salvación gratuita, que lo único que nosotros hemos tenido que hacer es aceptarla, ¿sí?
aceptar esa salvación que Dios nos ha ofrecido y que independiente de las adversidades, pues nosotros tenemos una carrera y tenemos que llegar a la meta que Dios ha establecido, que tenemos que sortear obstáculos, que tenemos que sortear vallas, que tenemos que sortear circunstancias, ¿sí? Deseos, pensamientos, acciones que a veces nos quieren distraer y distanciar de alcanzar la meta, pero el desafío de Dios es a que nosotros, independiente de las circunstancias, tengamos nuestra vida centrada en Cristo. Por eso la vida cristiana, como les decía ahora, es una visión de largo plazo. Nuestra vida cristiana tiene que vivirse con visión de largo plazo, de nosotros vivir por fe, centrados en Cristo, enfocados, meditando, obedeciendo su palabra, caminando, ¿sí? Dispuestos a caminar por esa senda para alcanzar esa meta, pero vivir conforme a los propósitos de Dios. No podemos tener otro tipo de pensamiento. Yo miraba que ahí habla de caballos blancos y caballos negros. Y en la vida cristiana o usted es blanco o usted es negro. ¿Sí? Usted tiene que definirse. No hay intermedios, ¿cierto? No hay intermedios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Lo cierto es que Dios traerá juicio y el juicio se está acelerando, se está acercando, se están dando todos los acontecimientos para que todo esto que nos narra la Biblia se vayan cumpliendo. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir confiando en el Señor, viviendo la clase de vida que Dios dice que debemos vivir, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a dar a conocerlo a Él, a llevar a otros a que también tengan la oportunidad de salvarse y a esperar que el Señor en su momento nos recoja, nos lleve a su presencia y luego retorne con nosotros para que Él pueda establecer su reino sobre esta tierra. Y eso es de desafío, ¿cierto? Por eso hablamos de visión a largo plazo, de que tenemos una vida que requiere perseverancia, constancia, permanecer. A eso nos llama el Señor. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie y a que dejemos allí. Vamos a dejar allí y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos, Señor, esta oportunidad para reunirnos, para congregarnos alrededor de tu palabra, de tu presencia, para reflexionar en tu palabra.